Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues nuestro agradecimiento para la Universidad Autónoma de Nuevo León y a su Canal 53 por esta oportunidad de venir a platicarles a todos ustedes un poco la historia de Monterrey a través de sus edificios. Gracias por su atención y acompáñenos en la próxima hora que estaremos hablando de ellos. Bien, pues vamos a iniciar nuestro recorrido aquí con la Catedral Metropolitana de Monterrey, que es el último eslabón de una serie de templos que fueron el corazón religioso de nuestra ciudad. En el primer asentamiento al norte del río Santa Lucía existió un pequeño templo destruido por la inundación de 1611. Al reubicarse la ciudad en el 612, se designó el predio donde está la catedral para edificar el templo de la ciudad. Y para 1639, la parroquia era apenas un pedazo de jacal que llamaban iglesia parroquial, toda descubierta, que se veía el altar mayor y el sacerdote desde la propia plaza. Así que en 1661 se demolió para erigir un segundo templo, siendo su constructor el albañil y carpintero Juan de Montalvo. El primer retablo de la parroquia se construyó en 1671, pero en 1705 de nuevo la parroquia quedó en ruinas y se reedificó. Luego un incendio la destruyó en 1709 y su reconstrucción terminó hasta 1716. El gobernador José Antonio Fernández de Jáuregui informó en 1735 que la iglesia parroquial era de cal y canto. El Papa Pío VI creó en 1777 el obispado de Linares, nombrando su primer obispo Antonio de Jesús Sacedón y en 1783 al segundo, José Rafael Verguer, quien decidió dignificar la vieja parroquia para que fuera la catedral. En el cruce de Morelos y Zaragoza se instaló en 1817 el primer reloj de catedral, que fue consagrada en 1833 por el obispo José María de Jesús Belonzaray. En la batalla de Monterrey de 1846, la catedral fue almacén de municiones y cuartel del ejército mexicano. Para 1880 se terminó el sagrario, los altares y un nuevo baptisterio. Y en 1891 el Papa León XIII convirtió a Monterrey en arquidiócesis. El arzobispo Guillermo Trisler impulsó en el 43 al pintor Ángel Zárraga para iniciar trabajos en el ábside de catedral con un fresco terminado en 1945 con pinturas donde están la Santísima Trinidad, pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, muerte y resurrección de Cristo, María Santísima, la evangelización del Nuevo Reino de León y la santificación del trabajo. La Catedral de Monterrey tuvo el privilegio de que el Papa Juan Pablo II orara ahí en 1990. Su historia es paralela a la de nuestra ciudad. Es el corazón de la religiosidad de millones de católicos que viven en 3 estados y las diócesis sufragáneas de Linares, Tampico, Matamoros, Piedras Negras, Ciudad Victoria y Nuevo Laredo, además de la nuestra, de la ciudad de Monterrey. Continuemos nuestro recorrido. El Museo de las Culturas Populares. Lo que sabemos de las estructuras que han existido en el predio que ocupa ahora el Museo de Culturas Populares se remonta a finales del siglo XVII. Era un jacal de adobes y techo de palma propiedad de un reinero de nombre Santiago Barrera. En los años 30 del siglo XVIII, el alcalde de Monterrey y alguacil de la Inquisición, Nicolás Vandale Massieu, adquirió la propiedad y construyó un edificio de mayores dimensiones de cal y canto para servir como casa del gobernador. Terminó la construcción en 1725 y algunos gobernadores despacharon en ella, pero en 1743 la epidemia de viruela forzó a convertirla en el Hospital de Rosario o de los Pobres. 3 años después, el gobernador Pedro de Barrio Junco y Espriella adquirió los 3 solares contiguos al hospital para ampliarlo. Luego de 50 años de servicio, este hospital cerró sus puertas en 1793. Pero 3 años después, el gobernador Ignacio Uccelli Guimbarda compró el edificio, lo remodeló y prestó a las madres de San Vicente de Paúl que instalaron el colegio de niñas, que funcionara hasta 1859, cuando las leyes de reforma lo prohibieron. El edificio fue puesto en venta, como
todos los bienes de la iglesia, pero no se vendió y cayó en el abandono. Fue hasta 1887, cuando el gobernador Bernardo Reyes lo entregó a las Madres del Verbo Encarnado, que fundaron ahí el Colegio de San José, hoy Colegio Mexicano. Este edificio sirvió de refugio para damnificados durante la gran inundación del 9. Desde noviembre de 1993 alberga el Museo Estatal de Culturas Populares y a las oficinas de la Confederación Nacional Campesina. En 2010, con motivo del bicentenario de la independencia, se regeneró toda esta manzana, reconstruyéndose fachadas y techos en coordinación con el INA. El Museo de las Culturas Populares tiene allí una sala de exposiciones permanentes llamada La Capilla, tal vez por esas hermosas pinturas de piso a techo que tiene, y dos salas de exhibiciones temporales. Este edificio es una de las pocas muestras de arquitectura colonial que conservamos en nuestra ciudad. Visitarlo nos permite transportarnos a una época pasada, a nuestro propio pasado. Pues este que estamos viendo es el Palacio de Nuestra Señora de Guadalupe, hoy Museo del Obispado. Es la edificación monumental más antigua de Monterrey. Su arquitectura barroca es muestra del estilo europeo colonial, construida con piedra de sillar originaria de la región. El terreno fue donado por el ayuntamiento de la ciudad en 1787. Este pesado edificio, que consta de 2 plantas, se hincó directamente sobre la roca del cerro. El obispado destaca por su belleza y grandes dimensiones, pues la solidez y altura de sus muros impresiona a cualquiera. En la talla de su fachada principal destaca el esplendor de la cúpula, terminada entre 1853 y 57. Su construcción se debe al segundo obispo de Linares, el fraile franciscano Rafael José Vergel, y su destino original era ser casa de reposo y oración, pero su uso poco tuvo que ver con ello. Debido a su estratégica ubicación, durante la independencia fue utilizado como fortaleza militar, siendo clave en la defensa de la ciudad cuando Monterrey fue invadida por los norteamericanos en 1840. El mismo uso se le dio durante la intervención francesa en el 64, en la revuelta de la Noria en el 71 y en la Revolución Mexicana de 1913 y 1914. Este imponente edificio, dedicado a la Virgen de Guadalupe, tiene en la hornacina principal los restos de su imagen, claro, deteriorada por las heridas de guerra, digamos. Y a sus lados hay 2 medallones, uno de Santa Clara y otro que no puede ser identificado. La entrada principal del museo da al oratorio, el cuerpo arquitectónico más relevante, de 32 metros por lado, con su gran portón de madera, enmarcado por un arco conopial, rematado por un emblema mariano que perteneció al templo franciscano de San Andrés, que ya está desaparecido, que estaba por las calles de Escobedo y Ocampo. El museo tiene 10 salas de exposición histórica organizadas en orden, desde el virreinato hasta el auge industrial. Durante su vida estuvo por un buen tiempo abandonado, pero cuando llegaron las terribles epidemias de 1898 y 1903, fue utilizado como lazareto, que es el establecimiento sanitario para aislar a los infectados o sospechosos de estarlo, enfermedades contagiosas. Y hasta paradójicamente fue usado también como cabaret en 1920. En 1946 se restauró por primera vez y una década después se inauguró como museo. En 1998 se reconstruyeron los corredores y las arcadas de la fachada principal y se decoró el interior de la cúpula del oratorio. Es uno de los edificios más emblemáticos que tenemos en Monterrey. El antiguo Palacio de Monterrey, que en 1596, cuando Diego de Montemayor fundó Monterrey, en un documento anexo al acta repartió tierras entre los padres fundadores y se establecieron los impuestos de la ciudad para ser destinados a la futura construcción de las casas reales. No se sabe si en el primer asentamiento de la ciudad, antes de la inundación de septiembre de 1611, había casas reales, pero al trasladar la ciudad hacia la hoy Plaza Zaragoza, el Justicia Mayor de la ciudad, Diego Rodríguez, entregó un terreno para construir las casas reales en donde está ahora, aquí el Museo Metropolitano. Era un modesto edificio con una sala grande que servía de despacho del presidente municipal y también de la sala de reuniones de Cabildo. Había otra oficina para el secretario y el archivo, además de la cárcel y los corrales municipales,
que los corrales eran un concepto diferente al que actualmente tenemos. Este edificio de las Casas Reales se inundó en los años del 36, 1642 y 1648, cuando las copiosas aguas derribaron muchas construcciones en la ciudad. Para 1655 ya estaba reconstruida la sede del Ayuntamiento Reinero, que tenía ahora más espacios, separando el despacho del alcalde de la sala de cabildo. Las Casas Reales cambiaron con la independencia para ser el Palacio Municipal. En la vida independiente hubo cabildos federalistas y centralistas, electos, impuestos, populares e impopulares. Durante la ocupación militar de Estados Unidos, este antiguo Palacio Municipal fue el único edificio público de la ciudad donde ondeaba la bandera nacional, aunque, como otros edificios públicos, fuera dañado por las escaramuzas de la guerra. En el siglo XIX, el edificio fue mejorado. La remodelación más seria fue la del arquitecto Papier Sanguiano en 1853, que edificó parte del segundo piso y talló el escudo de la ciudad que todavía se alcanza a ver. Y otra en 1887 en la parte noroeste del inmueble, pagada precisamente por el Colegio de Abogados. El edificio de las antiguas Casas Reales fue rebasado por el crecimiento de la ciudad y en 1974 el ayuntamiento que presidía Leopoldo González Sáenz, junto con el Colegio de Arquitectos, convocó un concurso nacional del diseño de un nuevo palacio municipal y lo ganaron un pool de arquitectos locales integrados por Albuerne, Ayópolis, Villarreal y César Flores. 2 años después de terminado el nuevo Palacio Municipal, en 1978, el antiguo inmueble fue sede del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia. En 1989 fue el Museo de Historia de Nuevo León hasta 1995 que el gobierno del estado lo devolvió al Ayuntamiento de Monterrey para ser convertido en el Museo Metropolitano de Monterrey como actualmente se encuentra. El Templo del Sagrado Corazón de Jesús. En el siglo XIX solo existía en Monterrey una parroquia con asiento en catedral y 2 templos, el del Roble y el de la Purísima Concepción. Todas las demás eran capillas. Así que en 1873, un grupo de damas apoyadas por el obispo Francisco de Paula Vera se organizaron para construir un templo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. En ese mismo año, la señora María Antonia de Arrece donó un predio cuadrado de 50 varas por lado que colinda al oriente con la calle de Zaragoza y al sur con 5 de Mayo. En febrero del 74 se colocó la primera piedra del edificio. Se proveyó sillar de la región, pero al no haber un sacerdote al frente de la obra, se suspendió por 15 años hasta que se encomendó la construcción al canónigo Leonardo Garza Flores. Y todo cambió, pues de inmediato en 1889, sin terminarse la obra, comenzó a usarse como templo provisional. 5 años después, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús tenía una amplia jurisdicción para el lado norte de la ciudad, llegaba hasta San Nicolás de los Garza, Topo Chico y Escobedo. La bendición del templo fue en octubre de 1903 por el excelentísimo Santiago Garza Zambrano. Al cambiarse las normas con el Concilio Vaticano II, el 6 de octubre de 1968 hubo de reformarse el presbiterio de la iglesia. Esta parroquia del Sagrado Corazón de Jesús goza de una gran belleza exterior. En el interior no puede menos que admirarse el altar principal. En él se encuentran la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en una bella talla catalana y en los laterales superiores 11 bellos vitrales. En la nave izquierda hay un hermoso altar que entroniza a Nuestra Señora del Rosario y a los lados las imágenes de Santa María de Alacoque y Santa Teresa. El coro está sobre el pórtico en el primer cuerpo de la torre, donde se custodia a uno de los pocos órganos tubulares de la ciudad. Y las campanas fueron fundidas por Julio Elizalde en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Este templo tiene una singular belleza que luce más de noche, pues sus luces indirectas proyectan un especial atractivo visual. Este efecto tal vez sea en parte por el entorno urbano, con frente a la macroplaza y la cercanía a los 2 palacios, el estatal de un lado y el federal del otro. Continuemos nuestro recorrido.
Bien, pues ya estamos aquí en la Estación del Golfo, este hermoso edificio de la época colonial. Al año de 1882, todas las mercancías se trasladaban en los llamados convoyes. Tenían que acompañar de guardias armadas, pues la inseguridad en los caminos era grande. O sea que lo de ahora no es novedad. Hasta que el 30 de agosto de 1882, a las 8 de la noche llegó a Monterrey el primer tren de ferrocarril a una estación provisional. Y ya todo cambió. A principios de 1890 se iniciaron las gestiones para construir en Monterrey una estación formal de ferrocarril que conectara Monterrey con el Golfo Mexicano. El arquitecto inglés Isaac Taylor diseñó el nuevo edificio y lo construyeron los contratistas norteamericanos J.R. y W. Price, quienes iniciaron la obra en 1891, concluyéndolo 5 años después. El edificio consta de 4 pisos y un ático. Durante el Porfiriato, esta bella estación, conocida nada más como la Estación del Golfo, fue símbolo de orgullo y modernidad. A ella llegaron los trenes que transportaron el presidente Porfirio Díaz y después el candidato Francisco I. Madero. La estación contaba con una sala de espera, andenes, patios de carga, un restaurante, oficinas de correos, telégrafos, además de estancias para los conductores, y ahí estuvo el primer baño público de la ciudad. Además de los ferrocarriles provenientes del centro de la República, a fines del siglo XIX fueron agregándose destinos regionales: Cadereyta, Montemorelos, Linares, Ciudad Victoria y Tampico, ya en el Golfo. Pero en la Revolución, las tropas constitucionalistas la convirtieron en campo de batalla y cuartel general. Pasado el tiempo se construyó otra terminal ferrocarrilera y esta se clausuró en el 34. Estuvo abandonada hasta que en 1973 comenzó a utilizarse como un recinto cultural para todo el estado de Nuevo León, y por acuerdo presidencial el edificio fue cedido al gobierno estatal y actualmente ya no pertenece a Ferrocarriles Nacional. El edificio se restauró para alojar a la Casa de la Cultura de Nuevo León y en 1976 empezó a operar como recinto de las diversas manifestaciones culturales del estado. Cuenta con la librería El Tren, el Centro Regional de Información, Investigación de la Literatura en el Noreste y el Cine Club Gabriel Figueroa. Además, el Centro de Compositores y Escritores está ahí, sin faltar el Museo del Ferrocarril. Hoy día tiene hasta un elevador para darle servicio a los visitantes. La ciudad de Monterrey, desde su fundación en 1596, ha sido asiento de funcionarios denominados gobernadores, con diferentes funciones y características según el régimen político de cada época. Los gobernadores coloniales, los gobernadores departamentales y los constitucionales requieren de un espacio físico para atender a la población y cumplir sus funciones. Por costumbre colonial, llamamos palacios a estas estructuras. El Palacio de Gobierno se ubica en el extremo norte de la macroplaza, en el sitio que fuera una plaza rescatada de las aguas del río Santa Lucía que corría cerca de la calle 15 de Mayo. Este lugar era llamado Plaza de la Concordia y la construcción de nuestro palacio inició gracias al gobernador Bernardo Reyes en 1895, concluyéndose en 1908. Su diseño y construcción estuvieron a cargo del ingeniero Francisco Beltrán. El edificio mide 51 por 88 metros. Está revestido de cantera rosa traída desde San Luis Potosí. El edificio es considerado monumento nacional por el INAH. En particular, el vestíbulo, a cuyos extremos se despliegan las escalinatas de granito, construidas en 1926. En la planta baja hay un amplio y elegante patio. Este patio está en el mero centro del edificio. Está delimitado por columnas cuadrangulares que rematan en unos bellos arcos elípticos. Hay también 4 patios laterales de menores dimensiones. En la parte alta, las columnas son circulares y estriadas, rematadas también con arcos elípticos. Allí en la planta alta, además de la oficina del gobernador del estado, hay algunas otras áreas de estilo neoclásico, como son el Salón Polivalente, el Salón de Recepciones Benito Juárez, la Secretaría General de Gobierno y el Salón Fray Servando Teresa de Mier.
Nuestro Palacio de Gobierno es una joya arquitectónica y política. En sus geométricos espacios se esculpió nuestra vida republicana y enmarcaron las grandes decisiones, las más importantes de los últimos 100 años. Durante un largo siglo no hubo decisión importante en el solar nuevoleonés ajena al gobernador, jefe natural del Palacio de Gobierno. El Palacio Federal. Luego de que la Revolución Mexicana triunfó y sus gobiernos se estabilizaron, hubo necesidad de dotar al país de instalaciones públicas que brindaran los servicios sociales que habían nacido del nuevo orden constitucional. Además, había urgencia de competir con el porfiriato, aún grabado en la mente de las personas. En Nuevo León, fue el gobernador Aarón Sáenz quien comenzó esa nueva revolución, construyendo varias escuelas y un palacio federal donde se concentraron las hasta entonces dispersas dependencias federales. Sobre una plaza llamada de la República, con frente de la calle Washington entre Zaragoza y Suazua, en el año 1928 empezó a construirse el Palacio Federal. Su diseño se le encargó al arquitecto Augusto Petrocelli. El edificio tenía 10 plantas y un sótano, siendo por 3 décadas el edificio más alto de la ciudad. Tiene una escalinata principal en la entrada norte y otra en la entrada sur que le dan perspectiva de edificio importante. Pues para observarlo es necesario que la persona levante la vista. Las 2 puertas exteriores, tanto la norte como la sur, son monumentales. Consisten en unos vanos de arco triunfal de 3 pisos, acristaladas con una fuerte estructura de madera. Ambas puertas son rematadas con sendos escudos heráldicos y paneles alegóricos en autorrelieve que agotan el espacio para sujetar la visión del conjunto. Al integrarse a la macroplaza, queda como el inicio de ella, por lo que la puerta sur lleva prioridad, porque mira a la Plaza de la República, que inaugura una serie de plazas englobadas en una de las 4 plazas más grandes del mundo. En el Palacio Federal se instaló la oficina de correos, las oficinas de Hacienda y un juzgado unitario de circuito, y luego se instaló la oficina de ensayos, es decir, la oficina de un perito químico al servicio del Estado. El gobierno federal suscribió en los años 90 un convenio con el estatal para que éste lo utilizara en aspectos relacionados con la cultura. Por ello se han instalado dependencias con esa vocación. Incluso la Secretaría de Obras Públicas se hospedó ahí por un tiempo. El Palacio Federal de Monterrey es un edificio icónico de nuestra ciudad. La Escuela Industrial Álvaro Obregón. El gobernador Aarón Sáenz estaba empeñado en promover las actividades académicas relacionadas con la industrialización del Estado. En ese sentido, promulgó en diciembre del 27 la Ley de Protección de la Industria, atrayendo a Nuevo León una serie de inversiones en esa importante rama de la economía. Tan solo en el primer año de su ejercicio gubernamental se instalaron 23 nuevas empresas industriales en la entidad. Y para dotar a esa industria de personal capacitado, el 4 de octubre del 28, Sáenz colocó la primera piedra en la construcción de una escuela de oficios industriales para varones. De esta forma, se habilitaría una gran cantidad de nuevoleoneses como técnicos industriales. Esta magna construcción fue inaugurada 2 años después, en octubre de 1930, con el nombre del extinto presidente Álvaro Obregón, personaje al que Aarón Sáenz estuvo vinculado desde el inicio de su carrera política y militar. El edificio de la Escuela Industrial Álvaro Obregón ocupa la mitad sur de la manzana trapezoidal, delimitada por las calles de Calzada Madero al sur, Félix U. Gómez al poniente, Avenida Colón al norte y Celestino Negrete al oriente. La edificación de esta monumental escuela es lineal y continua en todo el perímetro del predio. Estaba equipada desde el inicio con aulas teóricas y talleres prácticos de mecánica, electricidad, carrocería, fundición, ebanistería y tapicería. Además contaba con laboratorios, biblioteca, auditorio, gimnasio, sala de maestros, oficinas administrativas, servicios sanitarios, desde luego, y patios de maniobras, áreas distribuidas en las 2 plantas. Con la organización en 1933 de la Universidad de Nuevo León, la Escuela Industrial pasó a formar parte de la máxima casa de estudios
Y en el 66, el Consejo Universitario aprobó el nivel de escuela preparatoria técnica para que, una vez cursada, pudiera continuarse con los estudios a nivel licenciatura en disciplinas afines. Esta Escuela Industrial Álvaro Obregón es el antecedente directo de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la famosa FIME. La Basílica del Roble. Este templo, ubicado en 15 de Mayo y Juárez, tiene una historia más antigua que la propia ciudad de Monterrey, fundada por Diego de Montemayor en 1596. Frailes franciscanos que venían de Saltillo trajeron una imagen de la Santísima Virgen. Esa imagen fue colocada en el hueco de un roble por Fray Andrés de León en 1592, donde permaneció los años siguientes, sirviendo de oratorio para frailes y cada vez más numerosos indios conversos. Fue hasta 1780 que el obispo Rafael Berger levantó la primera capilla para la Virgen del Roble y publicó una novena para su devoción. Más tarde, en 1817, el Ayuntamiento de Monterrey entregó a la iglesia un solar para construir un templo que se construyó con materiales sencillos que pronto se deterioraron. Este templo fue aderezado a fines del siglo XIX con una cúpula, obra del prestigiado arquitecto Alfredo Giles. Estando considerada como la iglesia más artística de toda la República, la cúpula se derrumbó el 24 de octubre de 1905. Por cierto, la imagen de la Virgen milagrosamente quedó intacta. En 1910, sobre las ruinas del templo, el arquitecto Lisandro Peña la restauró, basándose en las basílicas romanas. Para ese año, el Papa Pío IX había autorizado que la iglesia fuera basílica, es decir, lugar de peregrinación y de indulgencia para los fieles. Arriba se encuentra la figura original de la Virgen del Roble, una maravilla. Sus ventanales dan iluminación natural al interior y un toque de decoración a la iglesia. La torre de 75 metros de altura originalmente no tenía reloj. Por cierto, esta torre es similar a la de la iglesia de Santa María in Cosmedina en Roma. Por iniciativa del alcalde Pedro F. Quintanilla, se promovió la instalación de un reloj en la torre para darle al ciudadano de la calle, decía don Pedro, el pretexto de gozar el tiempo y conocer el correr de las horas. La relojería poblana del Centenario, primera fábrica de relojes monumentales de Latinoamérica, construyó el reloj de 4.20 metros de diámetro en las 4 carátulas con un costo de 627,000 pesos. Bien, pues ya llegamos al edificio del Colegio Civil. Para fines del siglo XVIII, la ciudad había aumentado su población sin incrementar significativamente sus dimensiones físicas. Ante ello, el obispo Andrés Ambrosio Llanos y Valdés propuso en el 93 una nueva traza urbana al norte de la ciudad. Pero diversos problemas políticos y económicos frenaron el proyecto. La única obra que sí se realizó, y a medias, fue el Hospital Nuevo. Pero cuando se avanzaba en la construcción, sobrevino una epidemia de viruela en 1797, que para enero del 98 ya era un gravísimo problema en Monterrey y se suspendieron los trabajos. Sin embargo, el ingeniero de la ciudad, Juan Cruzet, había construido algunas habitaciones perimetrales al lado sur y aún, estando inconcluso, sirvió como hospital ante las epidemias que asolaban Monterrey. Hasta que de 1814 y 1820, el general José Joaquín de Arredondo, comandante militar del Nuevo Reino de León, encargado de perseguir a los insurgentes, ocupó los restos del hospital para convertirlo en un cuartel militar. Luego de la independencia, sería usado intermitentemente como cuartel. Fue ocupado por las fuerzas invasoras del ejército estadounidense y en 1848, desocupada la ciudad por los norteamericanos, el gobernador Parás, José María Parás, le hizo algunas ampliaciones y ajustes para servir mejor a las labores militares. Luego lo ocupó el ejército francés entre 1864 y el 67. Los invasores lo tomaron con la intención de hacerlo el centro del gobierno imperial. Con las leyes de reforma
en materia educativa, a partir de 1870 el edificio fue condicionado para ser utilizado como un colegio civil, es decir, una institución de educación científica y tecnológica. Durante el gobierno de Reyes, de Bernardo Reyes, de nuevo se modificó el edificio quedando dividido en tres partes. En estos tiempos comenzó a funcionar como una escuela nocturna para obreros. Entre los años del 33 y 39, la edificación tomó su aspecto actual con una importante remodelación dirigida por el ingeniero José Manuel Curiel y comenzó a funcionar como preparatoria de la recién nacida Universidad de Nuevo León. En 2007 se modificó todo el conjunto para convertirse en el Centro Cultural Universitario. También se modernizó el aula magna con capacidad para 600 o 700 butacas y sistemas modernos de luces y sonido. Este hermoso edificio alberga todas las expresiones culturales, no solo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sino de toda la ciudad y del estado. El servicio que presta a la ciudad el Colegio Civil es gigantesco. La Basílica de la Purísima. En algún momento, antes de 1716, llegó a nuestra ciudad una india tlaxcalteca de nombre Antonia. Entre sus pertenencias ella traía una imagen de la Purísima Concepción de la Virgen María. La leyenda dice que ante una fuerte avenida de aguas del río Santa Catarina, amenazaba con desbordarse como costumbre, y esta mujer colocó la imagen de la Virgen en uno de los meandros del río y el agua se calmó. Desde ese momento, y en el lugar donde estaba el jacal de Antonia, en el Camino Real a la altura de la Plaza de los Arrieros, hoy calle Hidalgo y Serafín Peña, se instaló una capilla para veneración de la Madre de Cristo. Años más tarde, en el 1794, la pequeña capilla se convirtió en parroquia y empezó a levantarse un templo de sillar alto y angosto con el nombre de Parroquia de la Purísima Concepción de María. En febrero de 1941, durante el primer Congreso Eucarístico de Monterrey, el arzobispo José Guadalupe Ortiz y López permitió que el arquitecto Enrique de la Mora presentara un proyecto de construcción del primer templo moderno en el país. En la construcción del nuevo templo, de la Mora aprovechó elementos que optimizaron los esfuerzos estructurales derivados de las bóvedas y los arcos, utilizando en la estructura concreto hidráulico. El paraboloide de la nave principal se intersecta con otro de menores dimensiones y en su diseño geométrico, los paraboloides vistos en planta forman una cruz, tal como se estila en las iglesias católicas. Como revestimiento se aprovechó la piedra de la excavación en la capilla subterránea, tanto en los muros parabólicos laterales como en la torre de 43 metros de altura desde el suelo, más otros 3 con que remata la cruz. Bueno, pues ya es una altura muy respetable. En el frontispicio se colocó una imagen de la Purísima en barro cocido de 6 metros y medio, creación de Adolfo Lamner Mayer. Con esta obra de la Iglesia de la Purísima, Enrique de la Mora Palomar obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura en el año del 46. La capilla fue declarada en 1989 Basílica Menor y es, desde entonces, un edificio ícono de nuestra ciudad. Continuamos con nuestro recorrido. El Banco Mercantil de Monterrey. La paz porfiriana y las vías del ferrocarril que desde 1882 comunicaron a Monterrey con las demás entidades del país y además con Estados Unidos, generaron una importante concentración de capitales en nuestra ciudad. Este fenómeno económico obligó a la formación de instituciones bancarias regionales. La banca nacida aquí en Monterrey inició con operaciones informales en tiendas y almacenes como las de Pedro Calderón y Patricio Milmo. Allí se cobraban giros y letras de cambio. Bien, pues luego se establecieron en edificios adaptados exactamente para ello. El Banco de Nuevo León en 1892, el Banco de Londres y México en el 98 y el Banco Mercantil de Monterrey en 1899. Este Banco Mercantil de Monterrey fue el primero que construyó un edificio exprofeso para el servicio bancario. Su construcción estuvo a cargo del prestigiado arquitecto Alfredo Giles. La construcción inició en octubre de 1900 y el socio de Giles, el arquitecto Hollingworth, concluyó la obra en diciembre de 1901, misma que se inauguró en abril del año siguiente, de 1902. El primer consejo de administración de este banco lo integraban Vicente Ferrara, Francisco Quesada, Tomás Mendirichaga, Valentín Rivero, José Muguerza, Antonio Hernández, Enrique Krill,
Joaquín Casasus, Lorenzo González, Gabriel Flores, Marcelino Garza y otros distinguidos empresarios locales. Aunque su diseño es enfocado a las operaciones de tipo bancario, tuvo espacios para rentar oficinas y al principio, tanto la Fundidora Monterrey como el Círculo Mercantil Mutualista las tuvieron ahí por un tiempo. Su construcción incorpora estructura metálica, muros de ladrillo industrializado, bóvedas catalanas, sobrepolines metálicos, ventanas de guillotina y los sobresalientes que continúa siendo una institución bancaria. Su hermosa fachada, que se conserva íntegra, revestida con cantera traída de Durango, es continua alrededor del ochavo de la esquina de Morelos y Zaragoza. Todos los demás elementos arquitectónicos potencian su belleza y funcionabilidad. La herrería del vestíbulo, los balcones balaustrados del tercer piso, las cartelas con nombre y fecha, el sistema de mecheros, los remates coronados por águilas nacionales y el asta bandera la definen como una de las más bellas edificaciones de Monterrey. Bien, pues ya llegamos al Casino Monterrey. En 1864, la administración establecida por los franceses en la ciudad todavía trajo cambios culturales importantes. Sin embargo, estas modificaciones a la vida local derivaron en una mayor segregación social. A consecuencia de esto, surgió entre algunos hombres de negocios la idea de establecer en la ciudad un casino para la convivencia de las clases altas. Esta organización social tomó el nombre de Casino Monterrey. El Casino Monterrey inició actividades en distintos locales rentados, hasta que en 1887 se adquirió la esquina sur de las calles de Suazua y Abasolo. En ese mismo año ingresaron como socios don José Eleuterio González, Gonzalitos, y el gobernador Bernardo Reyes. Se construyó un edificio de 2 pisos. El proyecto fue del socio José María Videgaray y la dirección de la obra del ingeniero Francisco Beltrán Otero, el que construyó el Palacio de Gobierno, inaugurándose en junio de 1890. Se adquirieron los lotes vecinos al oriente y el edificio se pudo ampliar en 1906. Llegó hasta la calle Doctor Cos con la dirección del arquitecto Alfredo Giles, nada menos. Sin embargo, este edificio se quemó en julio de 1914, un incendio originado por fallas eléctricas. Así que se tuvo que demoler ese edificio siniestrado, pero se inició otro de nuevo con diseño de Giles. La construcción se encargó al contratista sanpetrino José María Siller, iniciándose las obras en septiembre del 21 y se inauguraron el 31 de diciembre de 1922. El edificio es semejante al anterior. A la altura de sus pisos, la techumbre translúcida del pórtico y la pesadez del volumétrico cuerpo le dan una sensación de señorío que se comprueba una vez ingresando al lobby. Ahí se encuentra una pared a mano derecha en donde está la lista de quienes han presidido esta institución privada. En 1946, el ingeniero Armando Revisé y el arquitecto Guillermo Belden modificaron la distribución interior, logrando mayores espacios. A partir de esa fecha, se han hecho muchas adecuaciones de acuerdo a las necesidades de los socios y la mayor es tal vez la del arquitecto Pani, que en el 56 modificó su fachada cancelando vanos a las ventanas y los balcones que proyectan una imagen más sólida aún del edificio. Es un lujo realmente contar con un edificio privado de esta calidad en Monterrey. El condominio Acero. En diciembre de 1955 quedó aprobada por el Congreso del Estado la Ley de Régimen de Propiedad en Condominio que regula este régimen de propiedad en sus formas vertical, horizontal y mixta. Con ella apareció el término condomino y uno de los primeros inmuebles de esta modalidad es el edificio Banco Popular, hoy Condominio Acero Monterrey. La idea fue de don Manuel L. Barragán, quien pensaba que debería existir un rascacielos con los materiales que se fabrican en nuestra ciudad, acero, concreto y vidrio principalmente. El icónico edificio está ubicado en un predio delimitado por las calles de Zaragoza, Hidalgo y Ocampo, dándole frente a la Plaza Zaragoza. Su construcción se inició en mayo del 57 y concluyó en noviembre del 59. En septiembre del 58 vino a Monterrey el candidato presidencial López Mateos, y en el multitudinario mitin realizado en la Plaza Zaragoza se veía al frente una manta gigantesca con su fotografía. La habían montado en la estructura de acero o esqueleto de este moderno edificio
cuando estaba en construcción. Esta gráfica le dio la vuelta al país, por lo que este edificio se convirtió en símbolo de la modernidad nacional desde antes de ser terminado. En su proyecto participaron los arquitectos Ramón Lamadrid, Eduardo Belden y el capitalino Mario Pani. El diseño estructural fue de los ingenieros Emilio Rosenbluth y Armando Cárdenas, quienes recibieron un premio nacional porque la estructura era solo de acero fabricada en Fundidora Monterrey, algo inusual en el país. El icónico condominio acero se distingue desde lejos porque su primer nivel acristalado soporta los dos niveles superiores cerrados, volados en cantilever que hacen las veces de marquesina, dándole sombra a la banqueta por Zaragoza. Están revestidos con lámina de aluminio troquelada que da la sensación de solidez. Este es el edificio en el que la Ingeniería Civil Regiomontana inició los desarrollos verticales utilizando estructuras de acero. En 2003, fue incorporado al padrón de edificios considerados como monumentos nacionales por el Senado de la República. Hoy existen otros edificios más grandes y más modernos, pero el Condominio Acero Monterrey es un símbolo de nuestra ciudad. El edificio latino. Este edificio, antes lo conocíamos como el Condominio del Norte. Está localizado en las calles de Escobedo y Juan Ignacio Ramón. Fue durante décadas el edificio más alto de Monterrey y de todo el noreste mexicano. Su construcción comenzó en el 63 y finalizó en 1965, convirtiéndose en un emblema para el Estado. El propietario original del edificio era el ingeniero Ismael Garzate. El diseño y la construcción del edificio estuvieron a cargo de Jesús Fernández Guerra y Eduardo Padillas Martínez Negrete. Su vocación original fue de arrendamiento de oficinas y para construirlo se utilizaron materiales, pues básicamente los clásicos, que eran entonces el concreto armado, el aluminio y el vidrio. El edificio latino tiene una altura de 100 metros, pero arriba tiene una estructura de antena de 40 metros, entonces ya en total son 140 metros de alto. Entre piso y techo de cada uno de los niveles hay 3.62 metros y el área total del rascacielos entonces es de 1.14 hectáreas. Consta de 30 pisos y 2 niveles subterráneos de estacionamiento. Una de sus características que lo hacía novedoso en su tiempo es que sus elevadores eran los más rápidos de Monterrey, hasta miedo nos daba subirnos. Ha sido sede de las más importantes constructoras, como la del ingeniero Ernesto Marroquín Toba, la del ingeniero Antonio Treviño y la de Juvencio Villarreal Concretos S.A. Así también como de varias estaciones de radio, como Televisión Nuevo León, oficinas de gobierno en general, el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León. Fue el edificio más alto del área metropolitana de Monterrey hasta 1991, que fue desplazado por la Torre Comercial América, que está en San Pedro Garza García. Pero si se toma en cuenta la estructura de la antena, que da un total de 140 metros, el edificio fue desplazado hasta el año 2000 por la Torre CNCI, que es ahora Torre Avalanche, de 167 metros, que está enseguida precisamente del anterior, y hoy el edificio latino es el edificio número 58 más alto de México. Nos da una presencia muy importante a los ingenieros de Monterrey, de Nuevo León y de México. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Estimados televidentes, pues hemos llegado al final del recorrido por estas grandes instalaciones que son los edificios de Monterrey. Muchas gracias por habernos soportado todos estos minutos, pero además queremos agradecerle a la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialmente a su Canal 53 por habernos permitido hacer estas grabaciones. Realmente es importante que conozcamos Monterrey, esta ciudad hermosa, digna de ser comentada y presumida a propios y extraños, requiere ser conocida y para ello se necesita conocer sus edificios. Los edificios históricos de Monterrey son los edificios que le dan vida a nuestra ciudad.